Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches, no sé en qué momento van a estar mirando esto. Estamos acostumbrados en Mirai TV a salir en vivo, no en este formato de video grabado. Pero bueno, es un nuevo formato y Mirai vuelve a existir, vuelve a estar online. Y nada, vamos a arrancar con una nueva etapa de Mirá Vos, entrevistas mano a mano, así a un plano, más sencillo técnicamente inclusive. Así que nada, bienvenidos a una nueva etapa de Mirai TV y a un nuevo programa de Mirá Vos. Hoy es un programa medio especial porque en realidad no hay entrevistado, el que va a ser entrevistado voy a ser yo, en este caso por Daniela Bursi, que trabaja en nuestra agencia de marketing con nosotros como directora de fotografía y va a estar del otro lado haciendo en sí unas preguntas que si bien son preguntas que están un poco delineadas por nosotros, son preguntas que nacen a raíz de muchos contactos que nos llegan por redes y bueno, clientes de la agencia que nos han preguntado cosas también últimamente que quieren saber acerca de algunos temas que nosotros hablamos, tanto yo como mi equipo hablamos y bueno, nada, vamos a conversar un poco con ustedes y la idea va a ser así, próximamente van a haber otros invitados, no me van a ver siempre la cara a mí, por suerte, y esos nuevos invitados que vengan van a responder este estilo de preguntas. Así que bueno, les presentamos este nuevo formato que seguramente les va a gustar y las personas que van a estar sentadas acá también les va a gustar verlas. Así que bueno, empezamos con este nuevo formato. Javi, ¿cómo estás? Contame. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo No bien? te ve, ¿vas a pasar atrás de cámara alguna vez? Bueno, alguna vez capaz que sí. Bueno, bien. Contame, ¿somos realmente libres? Bueno, eso es una pregunta que está buena y que la respondo muchas veces en las charlas que doy en congresos y demás. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que hacemos nosotros? ¿Qué tiene que ver con el marketing, con los negocios y demás? Es algo que hablamos mucho con los emprendedores. Ahí la gente joven, los emprendedores o gente grande que está empezando a emprender a otra edad, es un tema que siempre surge, la libertad. Y es una pregunta que yo le hago al resto. Siempre les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Que somos realmente libres? Y ahí es donde empieza a darse esa duda. Y bueno, sí, no, depende. Y la realidad es lo que yo pienso es que nunca somos 100% libres. Siempre estamos presos de algún sistema, presos de alguna rutina, presos de algo que hay que seguir que no nos permite tener una libertad plena. Pero ahí es donde engancho este tema que es el emprendedurismo. Y es que yo siempre digo, cuanto más se logra avanzar en el mundo del emprendedurismo, más libres logramos ser. Porque nada, uno empieza a manejar más sus tiempos, uno empieza a decidir más qué hacer con el tiempo, con la rutina y demás, y de a poco vamos logrando esa libertad tan ansiada. Pero respondiendo a la pregunta puntualmente, creo que no somos realmente libres. Entonces es ahí donde yo siempre desafío a todo el mundo de que emprendan, de que traten de buscar su tiempo, y ahí de a poco se va ganando la libertad, que como digo, nunca termina siendo plena, pero sí entiendo que a mayor tiempo, más avance en el mundo del emprendedurismo, más libertad se va ganando. Y a la larga, puntualmente, yo por lo menos trato de que la libertad sea el fin en los emprendimientos que hago. O sea, no siempre uno hace todo por dinero, obviamente, pero no que el dinero sea el fin, sino la libertad. ¿Qué opinás de eso que dicen que ser emprendedor es un estilo de vida? Bueno, sí, claro, tiene que ver con la pregunta anterior. Es un estilo de vida, porque la realidad es que tenés que estar preparado para ser emprendedor. Y tu vida se termina adaptando a ese emprendedurismo. Yo por ahí siempre digo, mis amigos, o a veces, no sé, hasta en cumpleaños, te dicen, che, no soltás el celular, estás siempre con el teléfono. Y yo siempre les contesto, estoy trabajando. Y no me creen. Dicen, dale, si estás mirando Instagram, pues bueno, pero está. Realmente estamos 24/7 controlando qué pasa, qué hace el resto del equipo con las redes de nuestros clientes, con las cuentas de nuestros clientes, vemos contenido, estamos constantemente viendo tendencias, viendo qué pasa y bueno, ya hay una mezcla entre trabajo-vida que se amalgama y que no hay una diferencia, no hay un punto medio donde decís con un trabajo habitual, como decís yo salgo a tal hora y después arranca mi vida particular. El emprendedor no tiene vida particular, el proyecto es la vida. Entonces ahí es cuando también uno dice, bueno, nada, yo siempre digo, traten de hacer algo que les guste, algo que los haga felices, porque tu emprendimiento se vuelve tu vida. Entonces, nada, realmente ser emprendedor es un estilo de vida, te tenés que adaptar y tenés que formatear toda tu vida a tu emprendimiento. Entonces, sí. ¿Qué le dirías a alguien que quisiera emprender?
Bueno, más que qué decirle, le haría una pregunta. Y la pregunta es si está preparado para sufrir. Simplemente eso. Así es lo primero que le preguntaría. Y no es por ser malo o por ser drástico, pero es la realidad. Hay un nivel de sufrimiento bastante intenso y hay un manejo de la frustración que lo tenés que tener siempre, siempre ahí, siempre arriba de la mesa la frustración. Hay gente que no tolera la frustración constante. Y alguien que quiere emprender, lo primero que va a encontrar es frustración. Es sufrimiento. No sufrimiento del feo, ¿no? Sufrimiento de decir, bueno, tengo que pagar proveedores, tengo que cobrar clientes, tengo que llegar a entregar ese proyecto, tengo que conseguir capital, tengo que conseguir equipo, tengo que, bueno, mil cosas. Y eso genera obviamente una frustración, un sufrimiento, un estrés constante, que eso es lo que yo siempre digo. No son instancias de estrés y de sufrimiento, es constante hasta que uno logra pasar una línea y una vez que pasa esa línea ya esa sensación y esa frustración desaparece y uno empieza a ver ya los resultados y los beneficios. Pero el primer momento, salvo obviamente algunas excepciones, uno tiene que estar preparado constantemente para manejar la frustración, para estar dispuesto a sufrir por un ratito y sobre todo delegar placeres por volcarle tiempo y dinero al emprendimiento. Bueno, como ya sabemos, estás a cargo de una agencia de marketing y la pregunta es, ¿por qué elegiste marketing para comenzar a emprender? Bueno, es una interesante pregunta también. La realidad es que yo estaba estudiando una carrera de gerenciamiento, nada que ver. Yo vengo también en mis inicios del mundo de la logística, que no nada tenía que ver con el marketing. Pero estudiando gerenciamiento conocí un par de profesores de marketing y ventas que me marcaron. No los voy a nombrar porque después conocí muchos más y si no sería injusto. Hoy son colegas y tengo relación con todos, pero esos profesores me marcaron y me demostraron lo importante que era esta asignatura. Por ahí está la falsa teoría o el desconocimiento de muchas personas que de repente te dicen, no, la gente de marketing en realidad genera necesidades que no existen para venderte un producto que no necesitas y eso en realidad no es así. El marketing es mucho más allá que vender un producto. Es analizar sociedades, es analizar masas, tiene un poco de filosofía, de antropología. Es una disciplina mucho más compleja que simplemente agarrar un producto e intentar venderlo. Entonces, cuando descubrí eso, dije, wow, esto es sumamente interesante y de hecho, hoy por hoy, las disciplinas que se han desprendido del marketing son un montón. Marketing deportivo, neuromarketing que lo hacemos, marketing político, un montón de disciplinas. Sin ir más lejos, recién nombré marketing político. Hoy por hoy, las elecciones de los países se definen por marketing, mucho más que por política. Entonces, fíjate si será importante esta disciplina. Bien, en marketing hay un concepto de que menos es más. ¿Qué opinas de eso? Bueno, también creencias y cosas que se dicen. A veces sí, a veces no. A veces es necesario menos comunicación para decir más, aunque parezca loco. Y a veces no. Hay empresas que utilizan esa estrategia y está bien, son minimalistas y logran comunicar mucho con poco. Pero depende de la disciplina. Si lo llevo al mundo del marketing personal, que eso también ahí siempre lo digo en las charlas y en los congresos, ahí menos no es más. Yo veo, por ejemplo, ese concepto que está bien, yo un poco lo uso, pero esto es para otra entrevista. Veo gente que recién está empezando, que de repente está con una remerita y un jean, porque un día escuchó que el fundador de Apple usaba la remera negra y el jean y que Mark Zuckerberg usa una remera y un jean, entonces ellos hacen lo mismo y yo digo, no, en el marketing personal menos no es más, la imagen es todo, cuanto más transmita tu imagen, mejor es. Una vez que logres posicionamiento y que tengas un lugar en el mercado y que ya seas reconocido y seas alguien, bueno, ahí sí, ahí cambia y menos es más, pero en el marketing personal nunca menos es más, siempre más es más y menos es menos. Bien, ¿cómo ves en el Uruguay el marketing hoy en día? Bueno, increíblemente, para ser un país dentro de todo bastante desarrollado, actualizado tecnológicamente, somos uno de los países que tienen más desarrollo tecnológico en la región, al marketing todavía le falta. Todavía hay un montón de empresas que cuando nosotros llegamos y le explicamos qué es lo que hacemos, muchos no saben o no entienden ni siquiera por dónde empezar. Entonces ahí nosotros un poco nos volvemos más docentes de marketing y docentes de nuestros clientes y después pasamos a ser proveedores. Hay mucho para mejorar, mucho para crecer. Es un mercado chico y muchas veces la creencia está en que no se puede hacer lo que hace Coca-Cola, no se puede hacer lo que hace Microsoft, no se puede hacer lo que hace Apple porque somos un país chiquito y eso requiere presupuesto. En realidad se pueden aplicar las mismas estrategias con el 1% de recursos y con el 1% de mercado. Entonces al mercado local le falta mucho por aprender
mucho por capacitarse a nivel empresarial para que después las agencias, no solamente nosotros, todos, podamos avanzar mucho más rápido sin tener que explicar cosas que de repente hoy hay que explicar. Pero nada, es un proceso, no está mal. Es simplemente un proceso que vivimos por ser un mercado chico y un país chico. Entiendo que dentro de unos años vamos a estar mucho más parejos a niveles de Brasil, de Argentina, que son países que cuando vas a trabajar ahí no tenés que explicar nada. Ellos ya saben qué es lo que vas a hacer y por qué, y la importancia de hacer lo que tenés que hacer. De hecho, hay un dato que es sumamente importante en la región y sobre todo en Uruguay. En momentos de crisis, los primeros presupuestos que se recortan son los de marketing. En Estados Unidos, los últimos presupuestos en recortarse son los de marketing. Cuando vos ves una empresa que recorta presupuesto en marketing es porque ya está a punto de fundirse. Pero es loco pensar que una empresa que está baja en ventas, baja en facturación porque hay una crisis, el primer presupuesto que se toca es el comercial y el de marketing, que es el que te hace generar ingresos. Y se mantiene administración, se mantiene logística, se mantienen otros, pero comunicación, marketing, son los primeros, ventas, son los primeros que se recortan. Es un error conceptual que me parece que de a poco va a ir cambiando. Bien, contame un poco más. Sos especialista en neuromarketing y neurolingüística. ¿Qué nos puedes decir sobre esas disciplinas? Bueno, eso un poco como contestaba recién, son disciplinas que se fueron separando del marketing. El marketing fue evolucionando desde hace 10 años atrás que yo empecé en esta disciplina, fue evolucionando mucho. Y hoy por hoy cada área tiene su especialización. El neuromarketing básicamente estudia básicamente la neurociencia aplicada al marketing. Y es súper interesante porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros arrancamos a hacer marketing, las estrategias que utilizábamos estaban basadas en la creatividad. Era cuanto más creativo eras, más se te ocurrían cosas y más lograbas o intentabas llegar al consumidor. Y hoy por hoy el neuromarketing nos permite analizar cómo reacciona el cerebro ante determinados estímulos y aplicar estrategias que estén basadas en las respuestas neuronales que tiene nuestro cerebro y no en el gusto o no que es algo subjetivo. De hecho, te doy un ejemplo. Hoy por hoy que hay mucha sensibilidad con el tema de los géneros y demás y que a veces se intenta como borrar el género, que en algunos casos puede estar bien, pero por ejemplo en el marketing, la mujer tiene un estímulo neuronal totalmente diferente al del hombre. El hombre es mucho más primitivo, mucho más básico. La mujer es mucho más inteligente. Está estudiado eso, no lo estoy inventando yo. Entonces la comunicación para la mujer tiene que ser mucho más completa, mucho más específica, mucho más detallada. Sin embargo, la comunicación para el hombre tiene que ser mucho más básica. Yo siempre digo, título y descripción, breve. Nada más. Sin embargo, los productos o las comunicaciones que están basadas en la mujer tienen que ser mucho más expresivas, mucho más detalladas y mucho más racionales. El 85-86% de las decisiones que tomamos a nivel de compra son emocionales. La racionalidad se pierde a la hora de decidir qué producto comprar, pero en el caso de la mujer ese porcentaje se achica un poco y si bien hay una emocionalidad en la compra también, la mujer es muchísimo más racional a la hora de decidir una compra que el hombre. Hay una falsa creencia de que a veces dicen, no, lo que pasa es que la mujer sale y compra 10 veces más que el hombre. Las 10 compras que hace la mujer tienen un argumento racional. Más allá de que después, ¿no? Con el diario del lunes, esa racionalidad capaz que se va bajando un poco. Pero la mujer realmente tiene que encontrar argumentos racionales para comprar. El hombre no. El hombre compra 100% por impulso, 100% por reacción y así reacciona en un montón de cosas. No solo eso, también es importante tener presente de que los estímulos para los niños son unos, los estímulos para los adultos son otros, los estímulos para los adultos mayores son totalmente diferentes y el neuromarketing nos permite identificar esa diferencia en los estímulos, ya te digo, género, hombre, mujer, diferencia en la franja de edad y demás, y apuntar directamente a cómo reacciona el cerebro en ese género, en esa edad, en esa sociedad, por así decirlo. Entonces, bueno, es una herramienta bárbara. Y también me preguntaste por la programación neurolingüística. La programación neurolingüística en realidad es el estudio del lenguaje no verbal y lo mismo, hay un montón de factores que están en el lenguaje no verbal, por ejemplo en el cuerpo, en la gesticulación y demás, que no las identificamos conversando con las personas simplemente por la voz o por el tono de voz o por lo que dicen. Entonces, no tanto aplicado al marketing, pero sí aplicado a la venta y a la negociación, manejar técnicas de programación neurolingüística nos permite influir en el consumidor de una manera positiva o negativa, desde la postura, el tono de voz, la gesticulación. Es muy difícil, pero una vez que logras dominarlo, logras transmitir en la persona que tenés sentada enfrente exactamente lo que vos querés transmitir y no lo que se puede llegar a interpretar ante una mala postura, ante una mala gestualización,
ante una mala señalización, hasta ante un mal uso de las manos. Eso también es para otra entrevista totalmente aparte, pero bueno, nada, son dos disciplinas que a nosotros nos encantan y por eso neurolingüística, neuromarketing y marketing deportivo son un poco las áreas que manejamos acá en la agencia y nada, es un poco nuestros caballitos de batalla. Bien, y algo que creo tiene que ver con el tema de emprender, ¿qué nos puedes decir sobre el manejo del dinero? Bueno, eso es algo que está, también es para una entrevista aparte, pero está buenísimo. Ahí hay algo que yo siempre digo a los emprendedores y a todo el mundo. Esto es algo más para todo el mundo. De hecho, yo de esto converso mucho en mi casa, con mis hijos. A nosotros nos criaron con una mochila llena de paradigmas sobre un montón de cosas. Y el dinero es una de esas cosas de lo cual no se puede hablar. Vos no podés decir cuánto dinero tenés o qué haces porque estás ostentando. Si tenés deudas o si estás mal de dinero no lo podés decir porque es como que te rebajás. Y todo eso sucede porque hay un paradigma. Vos fíjate que yo no estoy acostumbrado a hablar con amigos o con conocidos y que me digan yo gano tanto, me pagaron tanto, gané tanto por este trabajo. Es como un mito, no te puedo decir cuánto gano. En realidad yo no tengo ningún problema, pero no es por ostentarlo. Yo si te tengo que decir, mirá, estoy ganando tanto, no tengo un problema de decirlo. Y eso, como te digo, son paradigmas y creencias limitantes o parámetros que nos criaron de determinada manera. Y eso hace que a la hora de manejar dinero tengamos el mismo miedo y las mismas limitaciones. Entonces, así como hablaba anteriormente de la frustración, esto es algo que es importante también. Una persona que tenga mucho apego con el dinero, complicado para emprender. Complicado, porque seguramente en el 80% del tiempo, en el inicio, te va a faltar. Y vas a tener que saber endeudarte y endeudarte bien. Y qué hacer con esa deuda y cómo manejarla. Entonces, el manejo del dinero es algo que es sustancial a la hora de emprender y a la hora de tener un negocio. Como digo, primero que nada, romper con esas creencias limitantes de que el dinero es malo o que hablar de dinero es mala palabra. No, o sea, hay que hablar, hay que poner el tema arriba de la mesa, hay que saber expresarlo, hay que no tenerle miedo al dinero. El dinero va, viene y demás, y si aprendemos a manejarlo, es un antes y un después. O sea, yo siempre digo, es quitarnos el miedo, aprender a manejarlo y entender, como dije al inicio de esta entrevista también, entender que es un medio, no tiene que ser el fin. Muchas veces he visto gente que le iba muy bien, emprendedores que realmente incluso gente que yo admiraba, que su fin primero era el dinero. Y bueno, hoy por hoy no están en el mercado. Y también conocí gente que entendió este concepto, que no hacía las cosas en busca del dinero, sino en busca de libertad o en busca de otros objetivos mucho más grandes, y el dinero termina viniendo solo. Es una realidad. Pasa, y siempre lo digo en las charlas o en las clases que doy a veces en facultad de negociación y demás, yo siempre digo, si cuando vos estás negociando, la persona que tenés adelante se da cuenta que estás desesperado por dinero, la negociación la perdés siempre. Cuando la persona que tenés adelante no siente eso y siente un desprendimiento que vos entendés ese concepto, seguramente puedan llegar a buen puerto. Podés ganar, empatar o tal vez perder, pero se siente cuando la persona que tenés adelante está desesperada. Y a la hora de brindar un servicio pasa lo mismo. Si yo voy a brindar un servicio y el único tema que tengo arriba de la mesa y de lo único que hablo es de lo que te voy a cobrar, de lo que te va a salir, y ojo con este costo, y mirá que te voy a cobrar esto, y mirá, bueno, el empresario que tengo adelante seguramente no quiera trabajar contigo. Entonces hay que saber manejarlo, hay que no tenerle miedo y hay que entender que es una de las herramientas que necesitamos para llevar adelante un proceso de negocios o llevar adelante un emprendimiento, pero no es el fin primero, por lo menos es lo que yo pienso. Bien, contame, ¿qué tanto valorás tu tiempo? Bueno, eso es una preguntaza también. La realidad es que ahí yo siempre hablo acerca de un poco de antropología y un poco del análisis de las masas y de las sociedades. En general, entiendo que las personas que más defienden sus emprendimientos y las que más logran avanzar en el tiempo son las personas que valoran su tiempo. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo empecé en esto de emprender, uno de los libros que me enseñó mucho y que cualquier emprendedor leyó y que es algo que lo encontrás en internet, no estoy descubriendo el mundo, es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que te enseña un poco de economía, de deuda buena, deuda mala y demás. Pero Kiyosaki tiene un libro que es mucho mejor que Padre Rico y Padre Pobre, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero habla de que existen 4 cuadrantes en donde uno se puede parar. El primero es el cuadrante de empleado, que es lo que todos fuimos en algún momento y podemos ser y demás. El segundo cuadrante es el dueño de negocio o dueño de empresa.
El tercer cuadrante es empresario y el cuarto cuadrante es inversionista. Y ese libro te explica cómo ir saltando de cuadrante. Y si vos mirás ese cuadrante y lo entendés y empezás a diferenciar uno de otro, te das cuenta que tanto el empleado como el dueño de empresa, o el autoempleado, perdón, el empleado como el autoempleado, tienen una variable en común que es el tiempo. O sea, básicamente vos estás dando tiempo de tu vida a cambio de un salario. ¿Ah? Y eso está bien, es necesario, todos tenemos que pasar por eso, todos lo tenemos que hacer, está perfecto. Pero yo un consejo que siempre doy es que traten de ponerle una fecha de finalización a eso. Siempre. Y mucha gente, inclusive amigos y demás, que me dicen, che Javi, pero yo soy el gerente general de no sé qué empresa, gano tanta guita, ¿cómo querés que le ponga fecha de finalización? Está bien, pueden haber casos en los cuales uno decide por intereses y demás continuar y me parece bárbaro, pero lo que yo siempre trato de concientizar es ese salario es un pago a cambio de tu tiempo, porque es tiempo que vos estás encerrado entre cuatro paredes o trabajando, o sea, o delimitado por las órdenes o por las indicaciones que te marca tu empleador, que puede ser el dueño de la empresa, puede ser un grupo inversionista, depende del cargo que tengas, o puede ser un jefe de área según a qué te dediques. Como te decía, tanto el empleado como el autoempleado dan a cambio de su tiempo, a cambio de su sueldo, tiempo. Sin embargo, ya el empresario o inversionista, una de las ventajas que tiene dentro de lo complicado que es llegar a ese punto es justamente que su actividad no requiere de su tiempo. Entonces, yo siempre digo, el objetivo primario de mi empresa, como lo decía recién, nunca fue el dinero, siempre fue el tiempo. Yo lo hablo siempre también con colegas y demás. Mis hijos crecieron y yo nunca falté a un acto escolar, nunca falté a ninguna actividad ni del Día del Padre, ni de nada. Nunca los dejé de llevar al club, nunca dejé de hacer actividades con ellos. Y cuando yo marco mi agenda, primero miro el horario de ellos y según el horario de ellos es que yo fijo mis actividades. De hecho, hoy antes de venir acá, te lo comenté, dije, tengo que ir a buscar a mi hijo un cumpleaños, lo dejo en casa y vengo. Y así se basa mi vida. Y eso es tener un control total de mi tiempo. Y eso para mí no tiene precio. Entonces, el lograr convertirse en empresario, que es lo que termina devengando de la actividad de ser primero empleado, después autoempleado, después pasar a ser empresario y si uno quiere en un futuro lograr ser inversionista, es que en ese lado del cuadrante, tanto el empresario como el inversionista, lo que logra es libertad total de tiempo. O sea, tu empresa funciona sin necesidad de que vos uses tu tiempo para que funcione. El inversionista lo mismo, las inversiones te generan dinero sin que el empresario esté presente trabajando en esas inversiones. Simplemente pone dinero y le genera dinero. Dicho así, y cuando uno lo dice, siempre pasa lo mismo. Que el que está de repente en un rol de empleado o de autoempleado, que tiene su propio negocio y demás, te dicen, sí, está todo lindo lo que vos decís, pero yo soy empleado, tengo que ir a laburar, si no voy a laburar no cobro. Y el que es autoempleado puede ser, no sé, un oficio, un cerrajero, alguien que está atrás del mostrador, también te dicen, che, Javi, está todo bárbaro lo que vos decís, pero si yo no abro la cerrajería a las 8 de la mañana y la cierro a las 8 de la noche, no hay chance. Entonces, obviamente que siempre es el sentido común. Es obvio que no es un proceso que se logre de un día para el otro. Yo hace 10 años que tengo la agencia y aún sigo en busca de ese proceso que seguramente en breve llegará. Pero yo siempre digo, una vez que nosotros logramos entender que el tiempo es lo único que no se compra y que es lo único que es finito, vamos a lograr entender que es momento de alguna vez de tu vida, no importa qué edad tengas, 20, 30, 50, 60, antes de jubilarte, si logramos entender que el tiempo es lo único que no recuperamos y que es lo único que no se puede volver atrás, creo que rápidamente, una vez que adaptamos ese concepto y lo entendemos, vamos a poder hacer un esfuerzo grande por tratar de saltar de cuadrante y cuanto antes dejar de ser empleado, de ser autoempleado para tratar de ser empresario o inversionista. Insisto, dicho así, el que está mirando del otro lado dice, sí, sos un fantasma, ¿no? Vos lo decís porque lo decís, pero en realidad no es fácil. No, nunca es fácil. Pero yo siempre digo, y lo voy a decir así con todas las letras, levanten el culo de la silla, levanten el culo de la silla. Uno de los motivos por el cual yo pienso de que solamente entre un 1 y un 5% de la población mundial es emprendedor y todo el 95% es empresario, es empleado, creo que está en eso. Creo que está en el que el esfuerzo es muy grande, que el sacrificio es muy grande, que el sufrimiento es muy grande, que la frustración es muy grande y entiendo que si se lo decís
a alguien, si alguien tuviera el diario el lunes y vos le decís todo esto, la reacción primera va a ser, no tengo ganas de pasar por todo eso. Prefiero seguir donde estoy y listo. Y es totalmente respetable y valedero y está perfecto. Pero lo único que tienen que entender es que el fin primero de lograr desarrollar tu empresa es tener un control total de tu tiempo. Y eso no tiene ningún precio.